Bienvenidas y bienvenidos a Bitácora. Bitácora es una invitación que nace desde Apnea Lab para propiciar conversaciones de arte y educación en primera infancia. En esta serie de programas queremos compartir con artistas, con educadoras y educadores, indagar en su experiencia, saber de sus quehaceres y sus búsquedas, conocerlos como creadoras y creadores de prácticas sensibles orientadas a los primeros años de vida. Bitácora. La palabra bitácora conlleva la vida, lo vital, aquello que hace una marca en nuestra existencia y se instala en el corazón y también en el papel, en el registro, en lo que nuestra memoria guarda. La bitácora es entonces una herramienta, un dispositivo que nos va guiando por un mar desconocido, por este viaje incierto y poco explorado que es la creación artística y el arte en la educación inicial. Soy Cristian Seb y me encuentro junto a Nathalie Seb. Hola Nata, ¿cómo estás? Hola hermano, bien, bien, muy bien. Y en el día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestra invitada con quien compartiremos esta bitácora simbólica o material, este registro de exploración creativa. Tenemos con nosotros a Anita Isla, con quien conversaremos sobre arte y bienestar emocional en el primer septenio. Anita es educadora de párvulos de la Universidad de Chile, con más de 30 años de experiencia en pedagogía Waldorf. Es fundadora del Jardín Infantil Waldorf Sofía, fundadora de la Escuela Waldorf Gabriela Mistral, es fundadora también del Centro de Estudios Arché para la formación de profesores Waldorf y la investigación. Desde 2010 ha colaborado y es una de las coordinadoras de intervenciones de pedagogía de emergencia en Chile, tras terremotos, tsunamis, grandes incendios o el estallido social. Pedagogía de Emergencia es una organización internacional que actúa para aliviar el trauma en niños y jóvenes tras graves catástrofes o graves vulneraciones de derechos. Actualmente, Anita es una de las coordinadoras de Pedagogía de Emergencia Chile y docente de la formación integral de Pedagogía de Emergencia España. Desde hace 28 años imparte talleres de cuentos para profesionales, educadores, psicólogos, terapeutas, médicos y para el público en general. Anita, bienvenida. Muchas gracias a los dos por haberme invitado a este espacio. Bitácora, qué importante. Y también les quiero dar las gracias porque yo sigo mucho el trabajo de ustedes dos, me encanta. Soy fan total. Entonces me parece maravilloso que ustedes estén creando este espacio, ¿sí? De relaciones, de relación con otros también y de poder mirar juntos el arte, la infancia y otros temas. Así que muchísimas gracias. Oh, gracias, Anita, por aceptar esta invitación a este espacio, donde queremos hacerte algunas preguntas, viajar un poco, no quiero hacer spoiler, pero lo voy a hacer, un poco quizá desde tu inicio, Sí, pasar también un momento por lo que es Waldorf, aprovechar que estamos contigo acá para que nos cuentes algunas cosas desde tu perspectiva y también hablar un poco, ¿no es cierto?, este espacio de las emociones, de cómo este bienestar emocional y cómo el arte puede propiciar eso dentro de este espacio que nos convoca, ¿no es cierto?, que es el primer septenio. Entonces, Nata, yo sé que tú quieres ir con la primera pregunta, yo sé, lo hablamos por interno en la reunión de pauta. sí, porque Anita, Lánzate nomás. Anita fue muy generosa recién en su apreciación hacia nosotros y nosotros también somos fan de ella, ¿no? Acá en este espacio en Bitácora estamos invitando a personas que admiramos profundamente. Investigamos un poquito también en la trayectoria de Anita y supimos por ahí que inicialmente comenzaste tu camino de estudiante universitaria o cuando saliste del colegio, comenzaste un camino vinculado al arte, ¿no es cierto? Entonces, si nos puedes contar un poquito sobre esos inicios vinculados al arte y cómo llegaste después a la pedagogía y el trabajo con la primera infancia. Largo camino. Bueno, a mí siempre me gustó el arte. Era como mi pasión y era
lo que yo esperaba llegar a ser. Yo esperaba estudiar arte, en un momento en que en Chile el arte no tenía muy buena prensa, ¿no? Los padres en ese tiempo se preocupaban mucho del destino de sus hijos, del destino laboral, del destino, no sé, por un lado académico, por otro lado laboral, y también como que yo sentía que, o sea, yo sé, no sentía, sé que a mis papás les preocupaba mucho que yo era una persona muy distinta de toda mi familia. Y entonces era como, esta niña distinta de toda la familia va a ser artista, se va a perder en el mundo, así, es terrible. Y bueno, yo estaba en Estados Unidos, postulé en Chile a arte y diseño. Y después me fui a Estados Unidos. Ah, y me encontré, es que esto es muy loco, me encontré, tiene que ver con el destino, en el cual yo creo bastante. Hay cosas, por supuesto, que no se las dejo al destino, pero hay cosas en las que sí creo que hay ciertas coincidencias. No sé si destino o coincidencias, pero me encontré en la fila de la postulación de carreras con una amiga que me dijo, ay, postula conmigo, yo tenía 16 años, postula conmigo a la universidad, hagamos las postulaciones juntas, postulemos a educación, y yo me quedaba un espacio, ¿sí?, de postulación, porque era una papeleta, y puse educación, parvularia, lo que me daba una lata terrible. Yo decía, ¿cómo voy a estudiar esta cuestión? Que para mí era como, en ese momento en Chile, hay grandes educadoras que son precursoras de la educación en Chile, pero en ese momento en Chile había mucha gente que quería estudiar educación porque después quería criar a su hijo, lo cual me parece lo más maravilloso y loable, ¿ya? Pero yo tenía como yo me había puesto como un reto, ¿ya? Con el arte y todo. Eh, por un lado, el aspecto creativo del arte, pero también el aspecto social del arte. Entonces, yo dije, ya, voy a postular a educación al final. Bueno, me fui a Estados Unidos y en el intertanto, ya las universidades empezaron a publicar a sus alumnos aceptados. Y cuando yo estaba en Estados Unidos, iba a volver a Chile, mi hermana me dice, uy, quedaste en la carrera de educación. Yo decía, yo me sentí un muy buen puntaje, pero ¿por qué habría quedado en educación? Y educación parvularia tenía un puntaje muy alto en ese tiempo. Bueno, y en Santiago. Y total que al final quedé en educación y dije, voy a terminar esto mañana, si voy a ser la mejor alumna lo voy a terminar, y después voy a estudiar arte. Bueno, fui la mejor alumna, no la mejor, pero fui una de las mejores alumnas, porque yo quería terminar luego. Tuve una supervisora de práctica que hasta el día de hoy es supervisora de práctica, era un poco mayor que yo, éramos muy jóvenes, yo tenía 17 años, 16 cuando postulé, 17 ya estaba en la universidad. Y a ella le encantaba lo que yo hacía, porque nos entregaron un jardín en La Pincoya vacío, y nosotros teníamos que implementarlo. Y ella, todo encontraba que lo que yo hacía era aquí, que era allá, y muy probable, porque yo ponía mucho de mi ser que tenía que ver con el arte. Yo además había estudiado música, había estudiado canto y había estudiado danza. Entonces como que yo ponía mis talentos a disposición de la educación mientras hacía la práctica, pero yo iba a terminar rápido y me iba a ir a estudiar arte. Pero algo me pasó con la educación, sobre todo con la educación inclusiva, porque en el primer jardín donde trabajé, que en realidad es terrible lo que les voy a contar, porque yo no sé si hoy día yo a una persona de 20 años le entregaría un jardín, ¿ya?, con niños, con todo tipo de niños, o sea, con el universo de niños que deberían haber en todos los jardines, que son niños que, entre comillas, normales, que yo creo que hoy día es una palabra que hay que ajustarla, y también con niños con algunas diversidades, capacidades diversas. Y algo de lo que sucedió ahí para mí fue muy importante, y yo seguí estudiando, o sea, seguí trabajando como educadora, fui la directora de ese jardín.
y tenía 20 años. Y después formé mi propio jardín junto con otras personas y seguí, pero tomé la carrera de arte vespertina en la Universidad Católica, o sea, estudiaba en las tardes en la Católica, estudiaba arte en el Comendador en la Católica, y entonces estuve 2 años en la Católica estudiando porque la educación me tomó totalmente. Ahora, lo bueno de todo esto es que yo siento que, bueno, después lo vamos a hablar, porque yo sentí como una carencia de arte, no en mis prácticas, pero en las exigencias que tenían las universidades en ese minuto, a pesar de que teníamos bastantes materias, forma, espacio y color, que yo lo tuve después en la Católica, pero lo teníamos también en la universidad, en párvulos, teníamos una buena educación artística, pero después una mala implementación, ¿no? Como que... Y yo trabajé en un método que celebro mucho, y yo tengo muchas amigas que son educadoras en currículum cognitivo, el sistema HighScope, pero de verdad yo no era ese tipo de educadora. Yo creo que todos calzamos en distintos... No quiero poner la pedagogía Waldorf como una metodología, por eso no quiero poner la palabra metodología, pero alguna corriente pedagógica. Eh, y yo me doy cuenta que a mí como que en eso me fue bastante bien, ¿ya? En currículum cognitivo. Pero había algo en mi alma que yo sentía, en mi alma, que se reflejaban todos mis niños, los niños de mis salas que tuve. eh, yo sentía que había un diálogo con el mundo artístico que no se explicitaba, y para mí eso era un dolor. O sea, eh, como que yo sentía que la parte creatividad de los niños y las niñas como que no se tomaba mucho en cuenta, y como que tampoco era algo, era como llenemos la carpeta y entreguémosle la carpeta a fin de año. Yo hoy día no entrego ninguna carpeta, pero como que el proceso que es donde se juega el arte, por así decirlo, para mí, en el proceso como que no estaba. La riqueza del proceso no estaba, porque está como figuras, patrones que había que seguir, que había que pintar adentro, y que además están siempre asociados a algo cognitivo, Y ¿no? muy, muy productivista quizás, ¿no? Como de lograr mucho el objeto realizado, más como que Sí, dices tú de valorar, hacer una valoración del proceso. sí. Sí, bueno, y eso como que fue algo que me fue como alejando del camino del currículum cognitivo, y si bien nosotros con una amiga que es la Carola Prieto, que fundamos el Jardín Semillita, se llamaba, que fue un jardín como bien conocido, porque también, aunque era un jardín con currículum cognitivo, era un jardín muy distinto. Igual nosotros invitábamos mucha gente, hacíamos obras de teatro con artistas chilenos así conocidos, y los invitábamos, no sé, tuvimos una generación de padres muy linda en ese tiempo también. Entonces, igual era un jardín distinto, pero todavía no llegaba como a llenar este espacio educativo, artístico, que después llenó la pedagogía Waldorf. Entonces, para mí fue muy importante ese paso. Conocí mucha gente, escribí un libro que después retiré del mercado porque era un libro de apresto a la lectoescritura, y lo retiré del mercado justamente por lo que estamos hablando, porque mermaba un poco la creatividad de los niños. Y a mí, mientras yo lo estaba haciendo, yo creo que yo era tan joven que como que miraba así, como que me incomodaba un poco, pero yo decía, bueno, pero es que los niños tienen que aprender. Yo estaba todavía con eso, que con lo que yo misma me había formado. Si el Y todo, problema es que nosotros nos hemos formado así. exacto, Pero exacto. cuando entendí que no era lo que yo quería, y que había una dimensión del ser humano que yo no estaba contemplando, eh, la Carola y yo, que fue en una conversación,
donde empezamos a dialogar acerca de esto que nos pasaba a las dos, porque a ella le pasaba lo mismo. Y no cerramos el jardín, pero nosotros nos fuimos, y nos fuimos a estudiar pedagogía Waldorf y antroposofía. Y antes de indagar en Waldorf, queríamos hacerte una pregunta. Yo sé, Cristian, ¿para dónde estás apuntando? No sé, mira. Me diste con ganas de... Sí, 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 Sí. porque vamos a ir para que se nos pueda contar un poco más sobre la corriente, ¿vale? Que me gusta esa imagen también de las distintas corrientes que con las que uno puede navegar. Pero cuando tú hablas de esta imagen de la sala, ¿no es cierto? De que tú dices el arte, que tú lo veías reflejado en el alma de los niños y niñas, ¿no es cierto? Decías, pero aquí no se está dando el espacio para esto. Te quería preguntar sobre eso. Como, ¿de qué manera el arte estuvo presente en tu primera infancia? O de qué manera se impregnó, dicho de otra forma, se impregnó en tu alma? Si quizás nos puedes compartir de dónde quizás tú sientes que nace este impulso que después hacia la música, hacia el canto, hacia el arte mismo y el diseño, en tu primera infancia quizás. En mi casa era muy importante la música y era muy importante la danza. ¿Ya? Eso, como que esas dos vertientes eran, mi hermana bailaron mucho, clásico. Yo después, cuando tuve la posibilidad de empezar a bailar, me metí a danza contemporánea. Eh, Entré a danza contemporánea también, porque bueno, yo admiraba a la Isadora Duncan, como que tenía un espíritu distinto. Entonces, pero... Sin los zapatitos y el tutú y todo. Sí. Zapato, no se llama zapato, perdón, no sé la palabra exacta. Ahora, me encanta, igual me encanta ver la danza clásica, me produce una gran emoción, pero yo no me experimentaba a mí misma en eso. No. Y el arte pictórico, yo tenía una hermana que murió muy joven, y ella siempre en las tardes, cuando volvíamos del colegio, ella tenía como armado un lugar donde nos ponía hojas y motivos para que pintáramos, ¿no? Ella lo único que quería era estudiar arte, tampoco estudió arte, pero era muy artista. Entonces yo, bueno, que reconozco esta fuerza e imitación de los niños, para mí ella era como la persona a imitar y como la autoridad amada en mi vida. Ella y otra persona más que también era una maravilla de ser humano, que era mi nana, que yo creo que yo finalmente llegué a la pedagogía Waldorf por ella, interiormente, ¿ya? Y mi hermana amaba el arte, nos hacía dibujar, nos hacía pintar, pero fíjate que más que dibujar y pintar, que nos hacía, y lo hacíamos todos los días, como que ella tenía una capacidad creadora, y es ahí donde yo pongo también esta tremenda dimensión del arte en el primer septenio. Una capacidad creadora, porque ella tomaba una sábana y nos hacía un mundo. Y cuando yo me encontré con la pedagogía Waldorf, eso fue lo que yo experimenté. Que uno va creando mundos donde los niños van entrando, ¿no? Y donde ellos también se van expresando. Entonces, para mí, en el fondo, como que mi hermana, de todas maneras, me influenció mucho. Y yo me acuerdo que lo primero que mucha gente veía, a mí me encantaban las jugueterías también, no era que no me gustaran, pero lo que más me gustaba eran las librerías de libros y las librerías de cosas, de útiles, de lápices, de croqueras que no existían en ese tiempo. Habían unos cuadernos, que eran los cuadernos ya no me acuerdo cómo se llamaban, pero habían cuadernos de copia, bueno, habían unos cuadernos que tenían las hojas en blanco, que eran únicos así, y yo amaba ese cuaderno porque podía dibujar. Y me acuerdo también que a mí me retaron mucho cuando niña, porque eran otra generación, los padritos, porque yo dibujaba en las paredes, dibujaba siempre en las paredes. Mi hermana hasta el día de hoy se acuerda de eso, yo tenía en la casa, ¿ya? Y como mis papás quejándose que hay que pintar porque esta niñita dibuja en las paredes.
y desde que yo así me acuerdo de mí misma, me acuerdo dibujando en las paredes. Entonces yo creo que yo supe después que tenía un bisabuelo que era pintor, no sé si un bisabuelo, pero como que yo siento que a lo mejor genéticamente yo lo traje a algún lado, pero yo siento que mi influencia directa fue mi hermana Angélica, que ella fue la que me hizo admirar el arte en el fondo. Wow. Qué bonito todo lo que nos cuentas, que me sonreía con la nata porque hay como que varios puntos, Nos reconocemos en sí, varios sí, aspectos biográficos. nivel Sí, telepático, que sí. después quizá queremos comentar, pero Es que también eh, nosotros tuvimos ¿no? una relación muy directa con el arte cuando niños, en nuestra infancia, claro, y la música y la danza contemporánea puntualmente también estaban muy presentes. Eh, entonces, y esto que tú cuentas, claro, como cuando uno vive de alguna manera esta experiencia en la primera infancia, algo se te queda como plasmado, ¿no? Como somos una piel, somos seres sensibles a esto, se nos queda pregnante. Y después, si vamos a trabajar con otras niñas y niños, surge naturalmente, como decir, bueno, e incluso ir más allá, ¿no? Como que tuve un tipo de experiencia que quiero que otros puedan experimentar, seguir propiciando, seguir indagando por acá. Entonces, como que en tu relato yo creo que con Cristian nos reconocíamos en muchas cosas, como que Sí, compartíamos, sí. eh, Y que como, también formaron como la prehistoria de Amnia. historia actual, o sea, eso de Sí. que ahora son, hace un tiempo, ¿no? Más fáciles de encontrar, pero la croquera en blanco es una imagen que nosotros también es como, eh, todas las croqueras son en blanco porque justamente te permiten escribir, dibujar, pasar de uno, son muy, entonces esas imágenes son muy, eh, como de reconocerse. Te quería preguntar, sobre, que comentas este encuentro con, tú dices que tu nana fue como tu primera maestra Waldorf, pero como no oficialmente. Sí. Entonces ahora preguntarte quizá entre el link de eso y lo oficial, ¿no? Como cuando se produce, si es que fue en la escuela, en la universidad, ¿no es cierto? Este encuentro con la pedagogía Waldorf, y por qué para ti, ahora ya me queda claro por qué se convierte en un encuentro significativo, pero si nos puedes contar un poco, eh, dónde se produce, ¿era algo que se veía dentro de los contenidos de la Universidad de Chile en esa época? ¿Fue por fuera? Eh, ¿Fue una casualidad? Si es que acaso existen las casualidades. Mm. No, la universidad en ese tiempo teníamos, o sea, a mí me tocó observar algunos jardines montessorianos, pero la pedagogía Waldorf en Chile todavía no estaba oficialmente, no había jardines ni colegios Waldorf todavía en esa época. Se sabía muy poco, de hecho, cuando yo entré todavía, cuando yo entré a la pedagogía Waldorf se sabía muy poco. Piensa que estamos hablando, a ver, más de 40 años atrás. La pedagogía Waldorf llegó a Chile hace como 40 años atrás, más o menos, un poco más. Pero si existía, era algo muy incipiente, y yo creo que había más grupos de estudios antroposóficos dando vuelta en Chile que un colegio Waldorf. Y yo me encontré con la pedagogía Waldorf, gracias a esta amiga, la Carola, porque yo había escuchado algunas conferencias de una de las personas que partió en Chile con la pedagogía Waldorf, o la persona que partió, o sea, que junto con otros fundaron el primer colegio Waldorf. Yo había escuchado un par de conferencias, pero no terminaba de convencerme todavía. Y con la Carola empezamos como a indagar y sabíamos que algunos niños de nuestro jardín después se iban a ir a un colegio Waldorf. Y eso fue lo que lo determinó en el fondo, ir a mirar por esto que les contaba yo, esta como insatisfacción con la pedagogía más oficial. Claro, y cómo lo junto con mi nana, porque yo creo que mi nana, fue una persona totalmente digna de ser imitada, ¿ya? Y que es el ideal de la profesora Waldorf en el primer septenio.
como que yo me acuerdo así pasajes de mi vida con ella, donde yo siento que ojalá a los niños le pasara eso, que yo estaba totalmente entregada a la imitación y al aprendizaje de todas las cosas que sucedían en mi hogar a través de ella, porque ella era mi modelo de imitación. Era una mujer tremendamente consecuente, coherente. Bueno, en Chile en ese momento todo el mundo era católico, no existían muy pocas otras religiones, de las cuales tampoco, bueno, habían anglicanos, habían luteranos, claro, pero como que uno no podía hablar de caminos espirituales, era como muy raro. Entonces, pero ella tenía una espiritualidad bastante particular, porque si bien ella también era católica, su catolicismo era nada que ver con lo que yo aprendí en el colegio o con lo que mi familia en el fondo profesaba. Y ella tenía como algo que en la pedagogía Waldorf existe, que seguramente ustedes conocen, que son como las mesas de estación, ¿ya? La mesita de estación, y entonces ella en la mesita de estación siempre tenía como unas estampitas. Yo llegaba a la iglesia, porque mis papás me llevaban, pero yo dejé de ir como a los 6 años, hasta ahí nomás duré. Pero llegaba a la iglesia y veía estos santos tremendos con unas capas moradas en Pascua Resurrección que se está acercando, y me daba terror. Y en mi casa estaba esta mesita que tenía mi nana, en su pieza, esta mesita de estación, donde siempre tenía niños que estaban como en una actitud de devoción, ¿ya? Y tenía como figuras que a mí me provocaban mucha calma, ¿ya? Entonces, eso en ella, más todo su quehacer, porque nosotros las profesoras de Waldorf, de kindergarten, hacemos mucho también, mucho para que los niños nos imiten, pero no mucho arbitrariamente, o sea, escogemos muy bien nuestras actividades que tienen que ver con la estación del año, bueno, con muchas cosas, con el ciclo anual, pero como que yo sentía que en ese lugar donde ella estaba, y voy a traer algo de la pedagogía de emergencia, era como mi lugar seguro. Yo en ese espacio me sentía en mi lugar seguro. Y así que yo creo que, bueno, entre mi hermana, que era esta artista así maravillosa, y mi nana, que tenía todas estas cualidades, era muy lindo. Ahora yo no digo que no haya heredado cosas, o no heredado, porque ya a esta altura hablar de herencia, pero no tenga cosas de de mi papá y de mi mamá. Pero mi mamá era una mujer totalmente puesta en el mundo, viajaba mucho, eh, trabajó mucho tiempo en turismo y a ella le encantaba eso. Y yo más encima era la quinta hermana, entonces ya como que ahí pasabas así como, te pasaban revistas nomás. Ah, y lo digo con mucho cariño y orgullo, porque yo creo que si me hubieran pasado más revistas, a lo mejor yo no hubiera podido hacer todo lo que quise hacer después. Fue Entonces fue bueno en ese la, sentido. la suerte de ser el menor o la menor. Sí, sí, sí. Nos dejan ya Tiene, más tiene, libres. tiene sus beneficios, claramente. Sí. Sí, po. Nos cuenta Anita sobre estas imágenes del primer septenio que van mencionando, ¿no es cierto? Y pareciera que es un aspecto súper importante, ¿no? Lo espiritual, la imitación, ¿no? Como el referente a imitar, el lugar seguro, pero quisiéramos preguntarte si nos puedes contar un poco a nosotros, también a las personas que nos están viendo, o que nos están escuchando, eh, ¿por qué se propone esta organización cíclica a través o elíptica, a través de septenios? Esta organización a través de septenios. Y si nos puedes contar, como, a través de tus palabras, como específicamente por qué es tan importante el primer septenio, sí, ya que estamos como aterrizando en ese lugar. Sí, es tremendo el primer septenio, ¿eh? Es tremendo, digo yo, porque es de una delicadeza muy grande. Mira, primero los septenios, porque nosotros vamos teniendo ciertos cambios, que por lo general eh, son cambios que se producen exteriormente, eh, y que después también tienen como un correlato con el mundo anímico y con el mundo espiritual. Entonces,
cada septenio tiene su tarea. Y no es que sea tan estricto, así que el niño a los 7 años va a hacer esto, pero entre los 6 y los 7 años van a pasar algunas cosas importantes, como también a los 3 años va a pasar algo muy importante, que es cuando por primera vez se dicen a sí mismo yo. El primer septenio es el septenio de la bondad, es el septenio donde los niños esperan que el mundo sea bueno. El segundo septenio, que es cuando para nosotros ya nace otra facultad que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Con el aprendizaje explícito, porque en el primer septenio los niños están siempre aprendiendo implícitamente, siempre educándose, ¿no? Pero en el segundo septenio ya todo eso que se cuidó en el primer septenio y a lo que no se le expuso tempranamente a los niños van a ser como estas reservas que van a estar disponibles para que el niño en el segundo septenio entre en el aprendizaje formal, entendiendo también como la consolidación de sus órganos en el primer septenio, entre ellos el cerebro, porque yo creo que ustedes saben, y yo sé que saben, que el cerebro cambia, va metamorfoseando, entonces las facultades también del pensar van cambiando, las facultades del sentir y la voluntad también. Entonces, podríamos decir que el primer septenio, el ser humano es muy volitivo, ¿sí? En el segundo septenio, todo lo que es rítmico respiratorio, todo lo que tiene que ver con la belleza, con cómo yo le presento el mundo a los niños bellamente, para que ellos puedan hacerse estas imágenes de los contenidos que les vamos poniendo, hacerse la imagen para después llegar al concepto. Y en el tercer septenio es la formación del juicio, y que también tiene todo este otro aspecto de desarrollo de la madurez sexual, etc. O sea, entonces, por supuesto que nosotros, todo nuestro trabajo tiene que ver con considerar el desarrollo del ser humano, ¿no? Y de sus facultades. Voy a decir y de sus facultades, porque debería estar implícito, pero y de sus facultades, que son la voluntad, el sentir y el pensar. Y como eso se va dando, va como naciendo en distintos septenios, lo que no significa que el niño pequeño no piense, ¿ya? Porque a veces la gente dice, oye, pero el septenio la voluntad, entonces, pero los niños están pensando, haciendo todo el rato, percepción y pensamiento están unidos. Ahora, la verdad es muy importante en el tercer septenio, así como la bondad en el primer septenio, la belleza en el segundo septenio, la verdad en el tercer septenio. Yo me imagino que ustedes deben relacionarse con muchos adolescentes. A los adolescentes les carga cuando alguien les dice algo, que ellos se dan cuenta que el otro no puede sustentar, donde no se puede parar, donde no tiene una opinión, donde no tiene una mirada, una visión de mundo. Eso es lo peor que es veneno para la adolescencia. Así como la falta de belleza para el segundo septenio también. O sea, yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos cada vez más de que los contenidos de los niños del segundo septenio estén atravesados por estas imágenes, que finalmente, cuando uno le saca estos vestidos, las imágenes, que yo también lo digo en los cuentos, como que queda el concepto y queda desnudo lo que está detrás. Pero eso recién es propiedad del tercer septenio. Entonces tú puedes explicar todas las leyes físicas, las leyes químicas, desde que los niños entran al segundo septenio, a través de imágenes, a través de lo que hacen los pájaros, de las migraciones, pero todo a través de cuentos y bellos relatos y bellas imágenes. Y cuando los niños ya están listos para sostener este mundo ya más abstracto y conceptual, lo entienden al tiro, porque lo tienen en sí mismo como imagen.
Entonces es muy bonito. Bueno, y yendo al primer septenio y la importancia, yo el otro día estaba pensando en los límites, porque estuve en una clase con una profesora fantástica de límites, que hablaba de los límites, no profesora de límites, profesora que hablaba de los límites. Yo pensaba, esta seguridad que tienen, y voy a tomar los límites, el primer septenio del lugar seguro, estos límites que son como estas paredes, ¿ya? Esta placenta, donde nosotros nos vamos instalando, y como que nos contienen y nos sostienen. Entonces nosotros partimos limitando con algo. Pero hubo una corriente de crianza, por ahí por los 70, que estuvo muy de moda, que habló del laissez-faire, ¿ya? Y de cómo los niños tenían que participar de todo y estar en todo y que daba lo mismo, y que, bueno, después se arrepintió, ¿eh? Y que tenían que estar súper libres. Pero si uno va al origen del nacimiento físico, uno se da cuenta que antes estuvo contenido, ¿no? Y esa contención o ese apego, porque hoy día se habla mucho del apego seguro también, ese apego que después ellos esperan cuando, cuando los recibe un adulto, ellos necesitan ser contenidos y no quedar derramados. Porque esa contención finalmente es lo que hace que tus órganos físicos vayan nutriéndose y vayan consolidándose como se tienen que consolidar. Porque un niño expuesto a muchos estímulos, estímulos además que muchas veces no son nada sanos, a la pantalla, a la televisión, que ustedes que son artistas, la televisión, a nosotros hoy día, por ejemplo, este medio nos sirve y es una maravilla que nos sirva este medio para que podamos transmitir nuestros conocimientos a adultos, pero los niños lo que ven es el mundo en dos dimensiones cuando ven la televisión. Y ellos necesitan el espacio, necesitan la tridimensionalidad. Bueno, y estos órganos, el pulmón, yo siempre digo esto, ¿eh? Porque, y también lo dije en la entrevista del BBVA y esa parte la cortaron, pero nosotros estamos siempre adjudicándole al cerebro como un lugar, así como si fuera el único órgano del que nos tenemos que preocupar. Y el corazón, el pulmón de los niños y las niñas, o sea, van a poder respirar toda su vida gracias a la consolidación de esos órganos. Cuando un niño está sometido a mucho estrés, o una niña, por lo general inhalan. Y cuando inhalan, también van impactando sus órganos físicos. O su riñón, o un niño que, por ejemplo, una niña que no tiene muchas experiencias al aire libre, qué pasa con su cuerpo físico, cómo se va desarrollando, qué pasa con su musculatura, que le tiene que, entre paréntesis, le tiene que durar toda la vida. Entonces, en el primer septenio es donde todo eso se alimenta y se nutre para que después, en los septenios posteriores, ellos puedan tener a disposición, o sea, todo su cuerpo a disposición de todo esto que el mundo les va a pedir o les va a enseñar o qué sé yo. Todo aquello con lo que el niño y la niña se van a vincular después, tiene una directa relación con los órganos físicos. Entonces nosotros en el primer septenio cuidamos mucho, mucho el cuerpo físico de los niños y las niñas, pero mucho. Les permitimos el movimiento en libertad, les permitimos el juego libre, el arte también tiene un rol muy importante, o sea, ponemos a su disposición un mundo, desde mi punto de vista, nutritivo, un mundo que los va a nutrir, así como los nutrió la leche materna. Entonces, esta es una extensión, para mí por lo menos el primer septenio es como una extensión de la leche materna. Eso. Recién cuando tú comentabas lo de los límites en relación al primer septenio, Anita,
hacía muchísimo sentido porque, bueno, nosotros, AMNIA, justamente tratamos de crear experiencias en donde hay una contención, en donde se vuelva como a sentir ese límite, esa atmósfera que te contiene, donde tú no estás desbordado, donde no estás abandonado, donde hay algo que de alguna manera te está sosteniendo. Y nos pasaba cuando empezamos a hacer teatro para primera infancia y alguna experiencia dentro de jardines infantiles años atrás, y también le pasó a algunas alumnas nuestras del diplomado que en lugares en donde se promueve como una educación muy, muy libre, lo cual es muy beneficioso, pero nos decían, no, pero es que, ¿cómo van a entender los niños que no tienen que entrar al escenario? Que su lugar es ser espectador. Y nosotros les decíamos, bueno, pero si hace un diseño en donde está claramente especificado cuál es el escenario y cuál es el lugar del espectador, ellos lo leen. Y ese orden, ese límite de invitarles a ver la obra desde afuera, es algo que ellos valoran y les hace sentido y lo disfrutan, ¿no es cierto? Y luego al final de la obra pueden entrar y conocer a los intérpretes, etc. Entonces, y eso también produce una sorpresa en los adultos cuando ven esta experiencia, como decir, pero son muy pequeños, tienen 2 años o menos, y comprenden el límite, y lo valoran y lo disfrutan. Entonces, en ese sentido, ¿cómo crees tú que el arte en el primer septenio puede ayudar y estos límites, que todo arte también tiene un orden, ¿no es cierto? Tiene una propuesta coherente. ¿Cómo el arte puede ayudar a nutrir esta sensación de seguridad que es tan importante en el primer septenio? Bueno, desde varios puntos de vista, porque si uno piensa que todo lo que es de índole creativo en el fondo y que todo aquello que se comunica bellamente está ligado al mundo del arte, para nosotros, yo tengo la misma experiencia que tú estás contando, cuando nosotros contamos cuentos, por ejemplo. Los títeres de mesa, es muy raro que un niño se pare a tomar un títere de mesa, pero los espacios bien diseñados, Nata, los espacios bien pensados en los niños, los espacios y los momentos, tiene que ver con el espacio y el tiempo, ¿ya? Porque hay momentos para el juego libre, donde tú como guía, lo único que haces justamente es no meterte en el juego, sino que solo si algo sucede dentro del juego, donde tú tienes que intervenir, interviene. Pero entonces, diseñando un buen ritmo diario, el arte, por supuesto, que es promotor de todo lo que sucede alrededor de los niños, hasta la figura que tú cuelgas en la pared, porque pensando en que todo lo que esté al alcance de un niño y de una niña del primer septenio lo va a nutrir, sea bueno o sea malo, ¿ya? Si tú te preocupas de que tu espacio físico tenga las imágenes que tú quieres aportarles al alma de los niños, eso es un nutriente. Ese es un maravilloso nutriente. Hoy día mi hijo me mandó una foto de la pieza de su hijita, de mi nieta. Y yo vi la pieza y dije, después cuando él vino le dije, oye, acuérdate que a ella le encantan las imágenes. O sea, como que tienes que ponerle en la pared algunas imágenes bonitas, porque tenemos que pensar eso todo el tiempo, con todo acto, con toda experiencia y con todo elemento que haya en el entorno del niño, eso va a ser nutriente. Yo me acuerdo que la gente, yo llevaba a mis hijos cuando eran niños, íbamos con mis hijos y los hijos de mi marido y los llevábamos al Museo de Bellas Artes y la gente decía, oye, pero son tan chicos. Y yo les decía, por chicos los llevo. Porque, Justamente. porque, claro, y a todos les gusta el arte, a todos les gusta la música, porque eso es lo que yo encuentro que nosotros, el otro día escuchaba un cuento de un cuentacuento que hablaba de la ausencia de palabras. Nosotros tres aquí nos damos cuenta de lo que significa la ausencia de palabras, cuando la gente empieza a minimizar y a quitar palabras, y cómo vamos empobreciendo nuestro relato, nuestro vocabulario. Qué pena por los niños, ¿ya?
Y con eso yo tengo la misma observación. Yo ese día escuchaba y decía, con la ausencia del arte, con la ausencia de la música, porque tú dijiste, los niños comprenden, los niños no son tontos, Nata, y de repente cuando los llevamos a alguna parte, a un cine o algo, y tú escuchas ese sonido que es ruido, que ya no es voz, sino que es ruido, con las músicas que de todas maneras dañan el órgano auditivo, tú dices, en el fondo, nos vamos equivocando a cada rato con la infancia, porque nosotros creemos que los niños, no sé, y las niñas no sé qué les pasa, porque como que gritamos muy fuerte, o los llenamos de unos espacios que están llenos de cosas, donde ellos no pueden poner nada de su creatividad tampoco. Claro. Porque en la entrevista que me hicieron en el BBVA, yo decía que también, si vamos a la formación del cerebro, menos es más. Los niños necesitan completar con su imaginación, Sí. poner de sí mismo en el acto creativo. Y nosotros vamos como condicionando todo el rato que hagan esto, que hagan este otro. Como que yo creo que ahí hay una respuesta con respecto al arte muy interesante, y algo muy bonito de la pedagogía Waldorf es que nosotros estudiamos la teoría de los sentidos y Rudolf Steiner dice que hay 12 sentidos. Y nosotros principalmente en el primer semestre trabajamos con todos los sentidos, pero con los que más enfáticamente trabajamos son con los sentidos basales, que es el sentido del movimiento, el sentido del equilibrio, el sentido del bienestar y el sentido del tacto, ¿ya? Límite, tacto. Porque dicho sea de paso, nosotros antes creíamos que el tacto tenía que ver con el tocar textura, y el tacto lo tenemos derramado en todo el cuerpo. Entonces, bueno, pero el sentido del ojo se nutre del movimiento y del color. Entonces, nosotros, del sentido del movimiento, porque el ojo no es estático, o sea, el ojo se está moviendo para poder completar la figura, si no ve una mancha de color. Entonces nosotros también escogemos los colores con los que vamos a trabajar con los niños y las niñas, porque sabemos que la cualidad de los colores va a influir en... es muy loco esto porque Nata es para estudiarlo, pero hoy día no nos vamos a meter ahí, pero para Rudolf Steiner, en el fondo, el niño en el primer septenio lo que vivencia interiormente es el complementario del color expuesto. ¿Ya? Entonces, nosotros también le ponemos a su disposición colores, pero tratamos de poner pocos colores para que ellos también se dejen influenciar por estos colores sin que ellos lo sepan, porque todo esto es en el plano totalmente inconsciente, por así decirlo, y eso igual va a afectar su alma, el color, y, y su ojo, y bueno, y toda su configuración, hasta su organismo, hasta su intestino, ¿ya? Si se somete a un rojo tremendo, no sé, pero como eso impacta, el color impacta, forma, pero también hay algo que es muy bonito, que es el descubrir el color cuando tú, el rey de capa azul se encuentra con el rey de capa amarilla y se hacen amigos, invitan a otro que es el rey verde. Entonces, como vamos dándoles esas experiencias para que ellos vayan también formando eso. Así que el arte sí, todo el rato el arte. Y es El como, arte de la palabra, todo. me hace pensar, cuando tú hablas de las imágenes, de esto que le comentabas a tu hijo, también es como este texto de Gabriela Mistral, en donde ella, que también nosotros somos muy mistralianos, igual que tú, y la tenemos ahí como una importantísima referente, como el acceder a, decía, en esa época, claro, no había internet, había muy poca enciclopedia, el que los niños y niñas pudieran acceder a imágenes bellas, a bellas reproducciones de obras de arte y tenerlas a la vista como un derecho fundamental. Abogaba y hacía un llamado a los ministerios a proveer esos materiales, porque ella decía que la imagen es una super palabra, que lo que la palabra, sin restarle el valor, o sea, una premio Nobel, una poeta que desarrolló toda su existencia en torno a la palabra, pero ella decía la imagen posee como
como un superpoder, ¿no es cierto? Puede incidir en el alma de las personas. Entonces, la importancia de reflexionar tempranamente, como tú dices, la estética, lo que rodea, cómo se configuran los espacios, todo eso habla. No, claro, yo te contaba también lo que a mí me pasaba cuando yo entraba a la iglesia y veía estos santos vestidos de morado, o un cuadro que tenían mis papás inmenso con la crucifixión. O sea, yo le tenía terror a esas imágenes. Y no me quiero perder de algo que yo les quería decir que para la pedagogía Waldorf, todo es arte. Porque, por ejemplo, tú me dijiste libros, por ejemplo, de la pedagogía Waldorf. Aquí tengo uno que se llama Artistas de lo Invisible. Después tengo El Arte Social. Tengo otro que yo no sé dónde lo dejé, pero El Arte de Educar. O sea, en el fondo, esta concepción artística del mundo, este lugar donde de verdad uno se puede transformar es a través del arte. O sea, la transformación surge a través del arte, y por supuesto el camino meditativo también te ordena, pero nosotros te cuento que en el seminario de formación de profesores Waldorf tenemos 3 horas diarias de arte en todos los días, porque el arte es lo que te permite encontrarte, ¿ya? Ir como relacionándote contigo mismo. Nosotros no esperamos preciosos resultados, lo que nosotros esperamos es el proceso que cada ser humano va a vivir cuando está realizando o modelado o carboncillo o acuarela. Entonces es una materia muy importante. Y en los colegios Waldorf, bueno, yo creo que también hay una fantasía del mundo que los colegios Waldorf todos los niños son artistas. Yo amo a los artistas y lo único que quería en mi vida era ser artista y ojalá muchos niños fueran artistas, pero el arte, como que la gran misión que tiene el arte en la escuela Waldorf tiene que ver con esto, justamente con lo propio, con la transformación, con el ir creciendo de acuerdo a la etapa evolutiva, qué es lo que voy haciendo. ¿Cuándo en mi vida entro en la luz y en la sombra? Cuando algo me empieza a abrumar, ahí ya es carboncillo. Antes acuarelas, color, y de repente empezamos a pasar por la transparencia de los colores y de repente llegamos al carboncillo. Porque estamos en esa etapa, en ese momento del desarrollo, estamos vivenciando interiormente el blanco y el negro. Entonces, el arte, igual que yo, a lo mejor voy a sonar muy enamorada de la pedagogía Waldorf, pero es verdad, yo amo la pedagogía Waldorf. Yo creo que le da una respuesta desde el arte al alma humana para que ella se despliegue con todas sus cualidades y todos sus colores. Entonces, es vital para un artista, para un médico, para un ingeniero. O sea, aquí no es, niño, ¿te vas al científico o te vas al artístico? Aquí todos tienen que pasar por todo, porque estamos todos formándonos como seres humanos en la Tierra. Entonces, como, ¿por qué le vas a restar de un lenguaje que es tan importante y fundamental como el lenguaje y la matemática? O sea, entonces, es fome lo que está pasando en ese sentido. Oye, ¿cómo estamos de luz? Como si nos vemos, ¿Sí? nos vemos, nos Ah, vemos, ya, nos vemos. Sí. ya. ¿Tú me ¿Cómo, tienes, tú me cómo tienes? está? Yo te aviso si te vas ahí a la oscuridad. Quiero saber cómo te sientes tú en esta. Hacemos una pausa, después cortamos esta parte, pero ¿cómo está ahí, Anita? Nos quedan unos. Oye, Hoy Anita nos estaba mostrando recién unos libros en pantalla, compartiendo esto un poco sobre la importancia del arte en la pedagogía Waldorf. Entonces, pasaban estos títulos, ¿no es cierto? Que espero que las personas hayan tomado nota y si no, bueno, ya es muy tarde ya, no, pero lo pueden poner pausa y volver a verlo. Pero quería preguntarte en este momento sobre eso, porque
Hablamos de la importancia del arte y es inevitable mencionar la importancia del proceso, ¿no es cierto? Más allá del resultado. Y dentro de ese proceso hay un lugar común que compartimos, que se comparte en pedagogía y en el arte, que tiene que ver con, con tomar estos apuntes, con esta bitácora, ¿no es cierto? Que este espacio que nos convoca acá, con ir reflexionando, con ir validando el proceso, ¿no es cierto? No solo la nota, o no solo la obra o el estreno. Entonces, eh, ya que vimos pasar estos libros, ¿no es cierto? Algunas recomendaciones, ¿no es cierto? Que para la gente que quiera instruirse en pedagogía Waldorf, que hay muchísimo material, entonces interesante que hayas mencionado algunos títulos, pero conocer en tu caso, en tú como autora, que sabemos que tienes un blog hermoso, o sea, aquí va a pasar la información del blog para que la gente lo vaya a ver, entonces también tienes este lugar donde haces publicaciones, donde compartes reflexiones. Si nos puedes contar un poco quizás sobre este blog y también preguntarte si tú llevas todavía bitácoras, estas croqueras en blanco, si tienes cuadernos con apuntes o dibujos o anotaciones donde vas documentando tu trabajo como artista de la educación. Bueno, primero te voy a contestar la pregunta acerca del blog. El blog, la verdad es que nació como una necesidad de hacer visible la infancia. Manuel Mar Morisco, que es el otro autor, y yo veníamos dándole vuelta no al blog, sino que siempre entrábamos en este tipo de temas de la educación. Él es, Manuel, bueno, no es educador, es publicista, un hombre de mucha trayectoria en el mundo de la publicidad en España. Bueno, también es muy conocido por su trabajo, Manuel, y da clases de magíster en una escuela en una escuela de diseño, ¿ya? O sea, da clases en un magíster en una escuela de diseño. Y veníamos como dialogando acerca de la infancia, y de repente dijimos, tenemos que hacer algo con esto, ¿ya? Y Manuel, que nosotros somos amigos desde que yo tenía 22 años, él vive en España, justo tuvo un periodo donde podía dedicarle algún tiempo al blog, pero él me decía, no vamos a poder hacerlo porque tú estás siempre muy ocupada. Pero el blog surgía de diálogos, ¿ya? De diálogos que eran increíbles, porque de repente eran diálogos donde yo iba en el auto al colegio y yo iba hablando de algunas cosas de educación, y Manuel me mandaba reportajes, y así nació el blog. Con qué está pasando con la infancia en el mundo, no solo en Chile, en el mundo, y cómo nosotros desde nuestros distintos saberes podemos aportar. Y así surgió el blog. Ahora, ¿Iban grabando estas conversaciones, iban manejando y anotando? ¿Cómo? nada, él que es bastante más disciplinado, él anotaba todo. Y hablábamos, conversábamos, eran diálogos así espontáneos, muy bonito, y él me mandaba mucho material, entonces fue una época, la verdad, al principio el blog fue muy lindo. Ahora, te diría yo que el blog en pandemia fue un lugar muy visitado, y ahí también me empezaron a llamar para que interviniera en algunos lugares, para que diera entrevistas, de cómo organizarle la vida a los niños cuando estaban sus dos papás en la casa o no, bueno, todo el desastre que todos sabemos que vivimos. Ahora, con respecto a las bitácoras, siempre, Cristian, toda la vida, o sea, toda la vida, yo creo que en mi casa me odian porque tengo todo lleno de cuadernos, papeles, así como, entre paréntesis, en mi casa, yo también estoy muy rodeada de arte, porque mi marido es artista. Entonces, bueno, tenemos los dos porque es un interés común, tenemos libros de arte, tenemos muchas de sus pinturas, su fotografía, entonces como que los espacios en nuestra casa tienen, y la conversación, o sea, en torno al arte siempre está.
Pero yo tengo, como les contaba, este delirio por los pinceles, por las acuarelas, por los cuadernos. Entonces, yo, por ejemplo, tomo notas, no sé si se alcanza a ver. Sí, 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 qué linda letra. Te Wow. Tomo notas, pasaste, qué bonita. pero además de tomar letra, o sea, además de tomar nota, voy poniéndole colores, ¿ya? O por ejemplo, si estoy hablando de un niño, nunca escribo igual, o sea, escribo con la misma letra, pero yo necesito escribir así, no sé si lo ven, Sí, sí, sí. ¿ya? Necesito como hacer las cosas no lineales, me cuesta mucho, eh, es algo así como que me pasan cosas. Bueno, si estoy pensando en un niño, estoy escribiendo acerca de un niño, por lo general voy haciendo dibujitos, Qué siempre, siempre, bonito. siempre mantengo, bueno, y soy también loca con los cuadernos, tengo que confesarlo, ¿ya? Por el tipo de Sí, cuaderno, hay que tener cuadernos bonitos, hay que, media sí, ¿no? maniática. Ah, ya, ya, No, pero media maniática, me da lo mismo lo que los demás hagan, o sea, celebro cuando me entregan una hoja, pero yo con mi persona, con mi ser así, necesito tener cuadernos de los cuales me pueda apropiar, pintar, dibujar, escribir, o sea, para mí, y se lo pido a las alumnas también del seminario, que lleven una bitácora y siempre el mensaje es el mismo. La bitácora, hoy qué divertido, porque yo no sabía lo que significaba la palabra bitácora, pero yo siempre, de hecho en la lista de materiales dice bitácora, ¿ya? Pero para mí la bitácora, yo les digo, ustedes pueden dibujar, poner una idea, pero yo necesito cuando tomo tu bitácora ver, o sea, que tú me hagas visible lo que tú me quisiste decir con eso. O sea, que estamos hablando del ser humano trimembrado, cuerpo, alma y espíritu, me da lo mismo si lo haces con color, si escribes, como, pero yo necesito algo que dé cuenta que en esa clase eso te llamó la atención. ¿Ya? ¿Cómo impacta tu alma? Ahora, es muy bonito porque hoy día, como yo estoy aquí en mi casa porque no me sentía bien, mis amigos con los cuales trabajo en la Fundación Argé, están hoy día cerrando la época de revisión de bitácoras del año pasado. Y hay unas bitácoras increíbles, y unas bitácoras que uno solo puede emocionarse. Y yo llevo bitácora todo el tiempo, así no me imagino a mí misma. Yo me voy de vacaciones con el gozo de llevarme mis materiales porque sé que voy a escribir, voy a pintar, Por lo general llevo más de lo que puedo hacer, ¿eh? Pero confieso que, no sé, porque tú a los títulos siempre les pongo un color, siempre estoy como pensando en cómo lo voy a hacer, ¿no? Oye, me encanta tu bitácora porque además de bellas son muy ordenadas. O sea, yo, a pesar de que tú dices que no está lineal ni nada, pero yo lo veo muy, muy ordenado y me hace pensar, te quiero hacer una pregunta, como es un lugar muy, muy creativo donde uno va documentando las cosas que van ocurriendo, la bitácora, pero también siento que es un lugar que uno vuelve a visitar. Por eso la importancia de poder entender qué anoté aquí, o sea, no solo cómo se hace la bitácora, sino cómo se relee esta carta de navegación. ¿Cómo tú no sé, la vuelves a visitar? Sí o no, como esa relación. Eh, ¿Entendés? Cuando la vuelve a ver. es tan lindo, Cristian, porque eh, unos exalumnos míos, eh, desgraciadamente atravesaron por un evento muy difícil. Se murieron sus padres, ambos, en un accidente. Y es tan lindo porque yo en mi bitácora también voy poniendo aspectos de la biografía de mis niños y de mis niñas. Y, y en el caso de ella, esta mamá me había escrito como una biografía, porque siempre en la pedagogía Waldorf, en el kindergarten por lo general, no siempre, porque eso es como un dogma, todo siempre, no.
Por lo general en la pedagogía Waldorf, en el primer septenio, nosotros pedimos una biografía de los niños y las niñas para sus cumpleaños. Y yo tengo todo eso guardado, entonces tenía el registro de lo que esta mamá le había escrito a su hija, pegada en mi bitácora. Pero además, me sirve mucho porque la observación del niño y la niña en la pedagogía Waldorf es todo, ¿ya? Y esto que tú estás viendo acá es de mi último kindergarten, porque yo trabajo en el Sofía, pero ya no estoy en sala. Pero nunca me despego de los niños, porque siempre entro a observar cuando las profesoras me piden, y me piden siempre que vaya a observar a un niño o que las vaya a observar a ella. Y eso, por lo menos a mí, habla muy bien y da cuenta de gente que de verdad quiere saber, conocer. Entonces, esta bitácora que es tan antigua, yo de repente encuentro elementos o soluciones a un problema y después pasan los años y yo no vuelvo a ver esa situación con ningún niño. Claro, yo no le pongo las características así como ya, este niño es así, igual que el otro, pero no hago eso, pero digo, a ver, ¿cómo lo hice en ese momento? ¿Qué materiales tenía? Y vuelvo a la bitácora. ¿O qué estaba pensando yo? ¿Cuáles eran las preguntas que yo tenía en ese momento con respecto a este niño o a esta niña? O a mí misma, ¿ya? Y siempre, mira, ahí abajito a lo mejor va a ver, siempre hago dibujitos, ¿ya? De algo que pasó ese día. Entonces de repente lo tomo así y digo, ¡uy, qué increíble! Por ejemplo, acabo de ver algo, que en ese tiempo las profesoras Waldorf usábamos faldas largas, y entonces yo miro esto y digo, ¡uy, pasó el tiempo! Porque antes usábamos faldas largas. Ahora usamos delantales largos, y abajo podemos tener una ropa más casual, pero antes usábamos faldas largas. Entonces, yo voy atrás en mi bitácora y de repente las comparto también, algunas ideas con mis alumnas y mis alumnos. Hago eso, me encanta llevar bitácora. Además, ¿sabes qué, Cristian? Que hablando de la pedagogía Waldorf y los estadios del desarrollo, afortunadamente nosotros vamos cambiando de piel a cada rato. De repente te encuentras con reflexiones, preguntas que tú tenías con respecto a, no sé, a la vida, a la educación, a millones de cosas. Y te vas dando cuenta también de tu propio cambio, de tu propia evolución. Es muy lindo. Sí, pensaba en eso, ¿no es cierto? Como estas cartas de navegación para estos mares inciertos, pero en realidad, como tú dices, no es un recetario, ¿no? O sea, el escenario cambia todo el tiempo, son todo el tiempo mares distintos, una sala distinta, un grupo de niños y niñas distintos, pero el mar interior, que es uno, que también va cambiando, pero quizás más reconocible, entonces bonito ese acto como espejo, ¿no? Como hoy lo que pensaba yo en esa época, hoy cómo resolví, hoy mira cómo he cambiado, como el reconocerse, nada, la verdad es que es hermoso, ayuda mucho, ¿no? Como para el presente, para aterrizar ideas, y esto como tú dices, como para... cuando ves este dibujo y te emociona, y te acuerdas de cuando lo hiciste también, ¿no? Como cosas así, ¿cachai? Es tan bonito Yo eso. dibujaba a todos mis alumnos. Oh, ¿Sabes por qué? Mira, no. hay algo muy lindo en la pedagogía Waldorf. Nosotros procuramos ir a dormirnos también llevándonos a los niños y a las niñas con los que nosotros estamos en la sala, ¿ya? Y antes de dormirnos, bueno, cada uno tiene sus prácticas distintas, unos meditarán, otros harán la retrospectiva del día, pero en general cuando uno hace la retrospectiva del día y uno visita su día, ¿ya? Aparecen los niños, entonces aparece el que más se manifestó, pero de repente no encuentras a un niño o una niña. Te preguntas, ¿dónde estuve yo? Que no la vi, o sea, que la vi, pero no la vi, ¿entiendes? Y eso es muy lindo porque, por ejemplo, cuando yo me quería hacer una imagen de ellos o de los cuentos que yo iba a contar, yo los dibujaba, ¿ya? No perfectos, sino que como el gesto, la imagen, ¿ya? Más el gesto que la forma, así como tan acabada, sino que el gesto de cada uno de los niños.
Y eso después me servía mucho para mis evaluaciones. Mucho, porque como que iba a mirar esta estampa que estaba ahí, que era el gesto, ¿ya ves? Como cuando tú dices, bueno, en realidad el gesto del ratón, ¿ya? Que es así, así, que es movedizo, que tiene un cuerpo que uno podría dibujar casi un triángulo con una cola para atrás. Pero ese gesto del ratón te habla de la cualidad ratón, ¿ya? De la rapidez, de cómo se mueve, cómo se le mueve la cola. Entonces, para mí era muy importante dibujarlo y reconocer el gesto de cada uno. Y eso yo lo tenía en mis bitácoras. O sea, mucho más valioso que la foto de curso, siento, ¿no? Que la foto de curso que uno se ponía nervioso, la foto, muchísimo más, es como una, wow, gracias por compartirlo, qué bonito, como este escáner casi energético, casi Sí. arquetípico, de lo, no sé nada. Sí, tan individualizado, ¿no? Como que realmente te ven, porque tu imagen se impregna en el corazón de la educadora, ¿no? Y esa es la imagen que se reproduce a través de los trazos. Entonces tiene un valor único, que todos queremos ser vistos, ¿no? Sí. Y que se sepan nuestro nombre y que recuerden nuestra impronta, yo creo, en el mundo, ¿no? Que la de todos es diferente. Y Anita, queríamos actualizar un poquito lo que ha sido tu trabajo en los últimos años, porque hemos visto que estás muy involucrada, ¿no es cierto?, trabajando desde la pedagogía de emergencia, y si nos pudieras contar tú, dentro de esta, bueno, ya hemos visto que el arte es fundamental en todos los aspectos, ¿no es cierto?, evidentemente del bienestar y de la vida del ser humano, pero específicamente dentro de la pedagogía de emergencia, ¿qué rol juega el arte o cómo se articulan diferentes experiencias de bienestar a través del arte? Bueno, el arte en general en el primer septenio eh, es precioso porque hay un libro, ¿ya? Que lo tengo por aquí, que se llama El lenguaje gráfico de los niños. ¿Ya? Y en este libro uno va leyendo cosas que yo ya he visto en mi vida en el jardín Waldorf, que los niños van haciendo trazos, ¿ya? Que también tienen que ver con las fuerzas formativas, con las fuerzas que van formando el ser humano. Entonces, hay ciertas fuerzas, ¿ah? Y movimiento en algunas fuerzas que nos forman, y ellos como que las van haciendo visibles. Y generalmente cuando llegan al círculo y al punto, ¿ah? Por ponerte un dato, ¿ya? Es cuando ya se dicen yo a sí mismos. Que antes como que son así y son rayas, y de repente hacen así y ponen un punto, y por lo general está relacionado con la palabra yo, cuando los niños se experimentan a sí mismos con un centro. Y bueno, y después todos estos dibujos empiezan a cambiar y se dan los dibujos donde aparece una cruz que se llama la Cruz de Malta, después la Cruz de San Jorge, y uno va mirando eso también para ver la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño y la niña, ¿ya? Las escaleras, cuando empiezan ya a dar cuenta de su columna vertebral. Entonces, a nosotros también, lo voy a unir a la pedagogía de emergencia, por eso lo estoy diciendo, pero a nosotros también nos sirve como una imagen de lo que al niño y a la niña les está sucediendo. Entonces, eso es en el kindergarten, es una observación que nosotros vamos a hacer. Pero, cuando tú tienes un niño o una niña que han sido traumatizados, cuando están con un importante nivel de estrés, por ejemplo, el lenguaje directo por lo general nunca alcanza. ¿Qué te pasó a ti con el terremoto? ¿Qué te pasó con la muerte de tu mamá o de tu papá? Entonces ahí es donde cobra todo sentido la palabra,
la palabra vestida de imagen, y también la imagen pictórica. Es muy importante porque, por ejemplo, el creador de la pedagogía emergencia, que como lo dije, como lo he dicho siempre cuando me han entrevistado, él partió trabajando en la Franja de Gaza, su primera intervención fue en la Franja de Gaza, en 2006. Los niños estaban dibujando, porque él llevaba, bueno, sus materiales después cuando volvió, y él nos mostró un dibujo donde era un dibujo en blanco y negro, el niño ponía tanques, metralletas, gente muriéndose. Y él vio el dibujo y le dice, podríamos ponerle algo más. Y el niño, bueno, lo mira y le dice, sí, ¿dónde estaba el sol? Estaba el sol ese día. Entonces, inmediatamente, lo que el niño relata, que da cuenta de cómo está, y nosotros con eso ya sabemos cómo está. Y que eso hay que alivianarlo, ir tratando de llegar a un espacio de mayor seguridad. Y pone el sol, y después pone plantita, y todo ese espacio de oscuridad máxima, imagínense la cantidad de muertos y todo lo que está pasando hoy día en Ucrania. El arte, por un lado, para nosotros en la pedagogía de emergencia, nos posibilita saber dónde está ese ser humano, pero también nos permite ayudarlos a salir de ese lugar. Entonces, en general, en los equipos de pedagogía de emergencia siempre nosotros trabajamos con movimiento, con arte y con arte de la palabra. O sea, esos son como... Con arte del movimiento me refiero al movimiento, a la euritmia, me refiero también a las artes circenses. El lenguaje artístico puede ser a través de pintura, o a través de dibujo, o a través de modelado, o sea, distinto lenguaje artístico, pero a nosotros nos da cuenta de eso. Y yo también esto lo he repetido varias veces, como que los psiquiatras hoy día especialistas en trauma, lo que recomiendan incluso con adultos, es trabajarlo a través de las terapias artísticas. Porque lo otro es tan doloroso que, o cuando tú lo cuentas, te lleva a la retraumatización, o ¿eh? Tú escondes y no sacas porque es muy doloroso. Entonces, el arte posibilita eso. Por eso nosotros en nuestras intervenciones básicamente lo que hacemos es eso. Bueno, y tengo también aquí las terapias en la antroposofía, que está ligada a la pedagogía Waldorf, que es la fuente de la pedagogía Waldorf. Todas tienen relación con el arte, y lo que yo les decía, las terapias artísticas, la terapia del arte en la palabra, la terapia en la música. O sea, para nosotros el arte es lo que propicia también la transformación, en este caso, de los niños con trauma. Pero de todas maneras hay que saberlo conducir, porque de repente uno hace preguntas que son innecesarias y que levanta ciertos aspectos del trauma que uno no quiere levantar. Así que hay que ser muy cuidadoso. Incluso con adultos también, me imagino, ¿no? Como también uno dice, pero es que no quiero ir a eso, quiero ir a otro lugar, no sé, es súper delicado, ¿no? Como tocar esos territorios. O sea, imagínate si para nosotros es delicado. Claro. Para los niños es flashback todo el rato. Es ir al lugar. Y lo que nosotros queremos evitar, o sea, lo que nosotros queremos hacer es darle como herramientas para su autosanación. Y para que esta herida no se vaya profundizando. Y justamente Pero como ustedes ven, el arte es todo, pues, chiquillos. Sí, por eso estamos en esta. Por eso justamente en este espacio, bueno, agradecerte de haber venido, o no, de estar ahí en tu casa, por haber venido a este espacio para dialogar sobre el arte o todo, ¿no es cierto? Y el bienestar emocional
en el primer septenio y cómo este fractal en realidad se va abriéndose hacia toda nuestra vida. Antes de despedirte y continuar agradeciéndote, solo una pregunta, una última pregunta que queremos saber cómo, en qué está, como, cuáles son los siguientes pasos quizás que tú nos puedes contar, ¿no es cierto? O algo quizás que nos quieras compartir sobre tus próximos pasos para seguir colaborando en la valoración, el respeto y el bienestar emocional de la primera infancia, ya sea, eh, no sé, a través de todos estos territorios por los que navegas. ¿Qué se viene? Ah, no. Sí, yo creo que nosotros tenemos una misión que es bien importante, que es hacer público algo que no ha sido privado caprichosamente, sino que la pedagogía Waldorf, por ejemplo, es muy nueva en Chile, aunque tenga 40 y tantos años, una pedagogía nueva. ¿Eh? Y hubo que trabajar mucho, hubo que estudiar mucho, hubo grandes pioneros en la pedagogía Waldorf en Chile, y nosotros sabemos la importancia que tienen los espacios como las escuelas Waldorf, los jardines. Ahora, desde mi punto de vista, la pedagogía emergencia lo que hace es llevar herramientas de la pedagogía Waldorf al mundo que lo necesita. Porque generalmente el mundo que lo necesita es el mundo más afectado en contextos de catastróficos y en contextos de trauma. Si nosotros pensamos confinamiento, ¿qué es lo que levantó? Violencia intrafamiliar, abuso sexual, o sea, todos los temas que nosotros ya los requete contra conocemos y que sabemos lo dolorosos que son, incluso en nuestras propias vidas, como llevarlo a estos espacios públicos, migrantes, bueno, todas las debilidades que nosotros conocemos, todo lo doloroso que tiene la sociedad hoy día, la pedagogía de emergencia llega a esos rincones, porque ¿a quién se le cae la casa? ¿Mm? En general se le cae la casa al que tiene menos recursos, entonces, y eso es lo que yo siento que es como la dimensión que a mí me ha dado la pedagogía de emergencia, salir hacia lo público, salir al mundo. No es que no estemos en el mundo, estamos en el mundo, pero salir a un mundo que es menos visitado. ¿Eh? Que este mundo. Perdón, y en Latinoamérica, no solo con la pandemia y todo, pero vivimos muchas veces en un contexto de emergencia, o sea, hay gente que, ¿no? Está como todos los días del año en ese contexto donde, claro, no está el espacio propicio para cosas que para uno de repente puede ser tan sencillo como, no, busca un lugar silencioso en tu casa donde, ya, eso ya es imposible. Entonces, de repente cosas así, entonces, qué, qué, qué genial lo que nos cuentas de cómo poder como que la pedagogía Waldorf, a través de la pedagogía de emergencia, llegue a donde como tú dices, donde más se necesita. Sí. Así que como propósito, mira, ese es como el gran propósito, ¿no? Porque tengo varios Ah, otros proyectos más pequeños. El gran propósito es como también difundir una herramienta que es muy importante en contexto de trauma, que son los cuentos y el trauma, eh, que es un proyecto también, pero yo ahora estoy muy interesada eh, en trabajar con educadora, con educadoras de párvulo, con educadoras de trato directo de las casas que ya sabemos de la infancia vulnerada en Chile. Entonces, porque yo creo que nosotros hacemos una maravillosa labor, la pedagogía de emergencia con los niños, pero para que esa labor reverbere y se haga cuerpo en el tiempo, necesita que la gente que cuida a los niños pequeños sea capaz de irradiarlo a los niños y a las niñas. Entonces, para mí, por lo menos hoy día, ese es como un norte, ir hacia allá. totalmente, tú sabes, estaremos totalmente de acuerdo contigo, Anita, y a todas las personas también que hayan visto este registro, invitarlas entonces
bueno, a mirarse, ¿no? En ese sentido como hablamos del arte, ¿no es cierto?, como un espacio de validación del proceso, entonces invitarte desde esa perspectiva a tener un espacio para experimentar desde el arte, desde la danza libre, desde el trazo, en el papel libre, desde ese lugar, ir conectando con esa sensibilidad eh, a todos ustedes que están viendo este registro, para luego propiciar eso en la sala. Sí, pues, completamente, completamente de acuerdo. Bueno, se nos acaba el tiempo y ya vamos a dejar a Anita a descansar para que se sienta mejor el día de hoy y agradecerte, pero infinitamente, este encuentro, o no encuentro, este espacio de navegar juntos un momento. Y nada, yo sé que tú también quieres decir algo. Ahí. No, todas las gracias por tu generosidad, por la claridad también con la que puedes traspasar nuestras imágenes interiores y ser tan inspiradora. Y cuando tú hablas, ¿no es cierto?, de esta coherencia que exigen los adolescentes, yo creo que todos nosotros, quizás los que trabajamos en educación o con primera infancia, tenemos un poquito de adolescencia todavía, como que buscamos encontrar coherencia en alguien que nos hable como desde lo que realmente estás viviendo, y escucharte a ti y poder compartir contigo es como poder hacer sentir tangible esa coherencia, que tú lo que nos estás compartiendo lo has pasado por tu propia experiencia, por tu alma, por tu vida. Así que muchas gracias, Anita. Espero que así sea. O vamos en camino, vamos en la ruta, intentando. El camino hacia el ideal. Ojalá, sí. Oye, qué rico volver a encontrarme con ustedes. Siempre yo le estaba contando a una amiga que me iba a encontrar con ustedes y le decía, qué increíble, porque yo he hecho capacitaciones y me encuentro con ellos y me encuentro, y es muy loco como la vida también, estas coincidencias. A mí me encanta la palabra coincidir. Yo creo que por lo menos cuando ustedes me dijeron de esta invitación, yo la acepté al tiro, porque en general acepto todo lo que ustedes dos me invitan, y porque también creo mucho en lo que ustedes hacen. Me encanta y me encanta contarle a la gente también lo que ustedes hacen, así que qué lindo el espacio que han creado y ojalá sea un espacio de pura nutrición para la gente, para las educadoras que lleguen a este lugar y educadores. Muchas gracias, Anita. Ya nos daremos un abrazo en persona y seguiremos Sí. coincidiendo Sí. también. Bueno, Anita, un abrazo enorme. Muchas, muchas gracias. Te pasaste. Como decía realmente, espero que nos demos ese abrazo en persona. Así que ya, nos estamos viendo en la próxima y muchas, muchas gracias. Un beso. Cuídate mucho. Sí, a eso voy ahora. Chao. Eso, besito. Chao, chao.